en su WhatsApp tiene así la figura, no es no. Está buena. Está bien. Pienso que podemos empezar. Vale. Ya tenemos ahí como que, déjame mirar acá, cuántas personas. 17 personas ahí. Entonces, apenas lembrando que nós temos tradução para o espanhol e para o português. Sabemos tradução para o português e espanhol. Só há que fazer o clique em interpretação e aí poner português ou Spanish, deixar com o áudio original. Muito obrigado aos nossos tradutores, a Estela e o Nelson. Muito obrigado a todos que participam. Vamos dar início, então, a mais uma reunião do Grupo Latino-Americano de Estudos de Tumores Hereditários. Hoje nós temos, mais uma vez, aí a honra de ter a coordenação do Dr. Francisco Lopes com a Karen, de Santiago do Chile, da Universidade de Los Angeles. E aqui do Brasil, o Dr. Professor Fábio Ferreira, cirurgião oncológico, chefe da clínica de alto risco do Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São Paulo. E temos casos muito interessantes hoje. Nós vamos dividir a apresentação em 2 meia horas. A primeira vamos deixar para a apresentação do Francisco e da Karen, e depois a segunda meia hora para a apresentação do professor Fábio Ferreira. Então, eu queria agradecer aos dois pela disponibilidade de participar hoje da nossa reunião. Lembrando que hoje a nossa reunião ela disponibiliza câmera e microfone para todos os participantes. E então acho que podemos começar, Francisco. Você e a Karen coordenam e a gente vai fazendo as perguntas, os comentários de acordo com o andamento da apresentação. Por favor, Francisco. Gracias, Benedito. Encantado de continuar en este proyecto de educación continua para Latinoamérica, que lo has liderado y lo has desarrollado en excelentes condiciones. Partamos, Karen, compartamos la pantalla. Una paciente, tenemos ahí señalado el año 2004, me refieren a una paciente joven con una poliposis, con compromiso preferentemente del colon, con recto preservado, la poliposis era adenomatosa, y ese es el perfil de la familia. Es una mujer joven en la cual nuestro planteamiento fue hacer una colectomía total con anastomo rectal. Anduvo todo muy bien. Ella posteriormente tuvo un hijo, la mantenemos en vigilancia y la incorporamos al registro. Y entonces quisimos nosotros identificar su mutación y posteriormente trabajar con el resto de su familia. Karen, si quieres, sigue tú. Entonces, López, nosotros en el 2004 le tomamos una muestra de sangre a esta familia, le estudiamos a esta paciente, le estudiamos el gen APC porque era el principal gen sospechoso, y lo hicimos a través de un método que en ese tiempo nosotros teníamos implementado, que eran los genes de SCP y posterior secuenciación con Sanger, y lo que encontramos fue una alteración en el exón 7, que correspondía a un cambio nucleotídico de citosina por timina en el nucleótido 790, que provoca un término prematuro de la proteína en el aminoácido 264, y eso es lo que nosotros mostramos en esta predicción aquí. Pasa un codón CAA a un TAA que produce una proteína mucho más pequeña que la proteína total, que tiene cerca de 2.840 aminoácidos. Como dice el doctor López, nosotros estudiamos a otros familiares
estudiamos a otros familiares, motivo de que ya habíamos identificado la mutación en nuestro caso índice, y aquí les muestro personas que nosotros estudiamos, tías, tíos, primos, primas, que nosotros evaluamos en ese minuto. En total estudiamos 19 personas de esta familia, 12 resultaron ser portadores de la mutación y 7 no portadores, ¿ya? Entre ellos teníamos personas afectadas por la enfermedad, como en el caso de esta generación, y teníamos otras personas que eran sanas en ese minuto, que no habían tenido colonoscopías, que no sabíamos su estado, y les sugerimos evaluarse. Y el año pasado, el año 2020, hicimos seguimiento a esta familia para saber qué es lo que había sucedido de acuerdo a las recomendaciones que nosotros habíamos dado el año 2004-2005, cuando entregamos los resultados. Y nos encontramos con esta lamentable noticia de que varios de ellos habían fallecido a pesar de que nosotros le habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tenían la mutación y que por ende tenían que hacerse un seguimiento más estricto. Nos encontramos con estas 4 personas fallecidas, uno de ellos a los 27 años, con un cáncer de colon muy avanzado, y también nos encontramos con 3 portadores que hasta el minuto no tenían ningún diagnóstico, y específicamente a esta paciente de 23 años, a quien comunicamos y ya estaba sintomática. Así que, doctor López. Interesante. No te escucho, Francisco. Sí, discúlpame. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí. Vale. Interesante, comentaba yo, para dejarlo a la discusión final, este esfuerzo que uno hace como registro de identificar a los potenciales portadores, educarlo, asesorarlo, hacerle ver una pauta de vigilancia y lamentablemente aquí estamos en nuestra Latinoamérica donde muchas de estas personas, independientemente que se le haga el estudio genético, no se hacen los seguimientos que corresponden, la colonoscopía en este caso. Y bueno, esta paciente llega con síntomas, pudiendo haber llegado naturalmente en forma asintomática, y a los 23 años tenía unas crisis, dolor abdominal intermitente, algo de urgencia rectal, estaba sangrando, y le hicimos una colonoscopía. Y en esta colonoscopía vemos una poliposis profusa, más de 1000 pólipos, y lo preocupante es que habían pólipos grandes, pólipos de 3 centímetros, ahí pueden ver algunos pediculados, otros sésiles, irregulares, y todos estos pólipos se extendían desde el recto inferior hacia proximal. Eh, por lo tanto, la duda es que algunos de estos múltiples pólipos, los más grandes en particular, ya tuvieran algún foco de cáncer. La paciente estaba sin más que discutir y entonces tomamos la decisión de hacer la cirugía de reducción de riesgo. A ella le hicimos una proctocolectomía con reservorio ilioanal, la dejamos protegida con una iliostomía, todo esto laparoscópico, anduvo muy bien. Y bueno, ahí pueden ver la biopsia donde habían innumerable cantidad de adenomas tubulares con varios grados de displasia y ya había adenocarcinoma en los pólipos más grandes, pero afortunadamente intramucoso. No había un cáncer invasor, por lo tanto, independientemente de que la hayamos operado probablemente en forma más tardía, afortunadamente, gracias al registro, y ahí destaco nuevamente a Karin, que fue la persona que rescató a la paciente. Esta paciente, nosotros tenemos un sistema de salud, Benedito, que se llama FONASA, que es un sistema público, donde ella estaba en una condición bastante, dentro del FONASA hay distintos grados, estaba en una condición bastante restringida de recursos, y nosotros en la Clínica Universidad de los Andes contamos con una fundación. Es nuestra misión que un porcentaje de las cirugías puedan ser a través de la fundación, que es costo cero para estos pacientes. Así que pudimos nuevamente también con todo el trabajo ahí de Karin incorporarla a la fundación y bueno, fue costo cero para ella. Un lindo caso, entre comillas, de una paciente que se salva por ahora de este cáncer, que pudo haber sido invasor en algunos meses más.
Y bueno, yo creo que quería compartir un poco este tema con la experiencia de ustedes, qué tan fácil, qué tan difícil es el lograr que los pacientes se hagan los test genéticos y una vez que se han hecho los test genéticos, el que se sometan a una vigilancia. Bueno, Francisco, es un caso muy interesante, ¿no? No solo por la investigación molecular desde 2004 hasta ahora, con todo el registro de la familia y con la conducta toda padronizada, ¿no? Hay un padrón ahí de conducta para la poliposis intestinal y yo pienso que el punto para discusión acá hoy sería el acceso para el tratamiento y seguimiento. Entonces, me gustaría de oír la opinión del doctor Fabio Ferreira, que es el coordinador de la clínica de alto riesgo del Hospital Beneficência Portuguesa acá en São Paulo. Y este es un trabajo que Natalia, Erika, que están ahí mirando nuestra reunión también, participando, si quieren opinar. Pero gostaria de oír primero, Fábio, sobre este punto que para mí es fundamental, acceso para, para familias como este ejemplo que Karin y Francisco nos presentam. Por favor, Fábio. Boa tarde, Francisco e Karen, um prazer revê-los. Boa tarde a todos. Eu acho que no Brasil nós Bueno, creo que en compartilhamos Brasil nosotros compartimos de un problema muy parecido. Mismo dentro de registros que tengan una estructura muy bien armada, algunas familias son muy grandes. Y muchas veces no viven en la misma ciudad o en el mismo estado o provincia. Hay una dificultad real de lograr un seguimiento. Porque los familiares, mismo sabiendo, como usted bien demostró, de que tienen la mutación, de que hagan en verdad el seguimiento más cercano. Esta es nuestra realidad. Me gustaría decirles que uno de los problemas que tenemos y vivimos en este sentido, el seguimiento, se extiende al tema de la prueba genética, de ofrecer la prueba genética para todos los individuos. Cuando el individuo tiene un seguro de salud, una fuente pagadora, una condición que puede pagar con los costes, bueno, ahí sí, pero muchas veces tenemos que extender para un número mayor de personas que tienen dificultad para pagar el tratamiento. Una cuestión muy importante, y me parece importante hablar de este punto, porque específicamente en estas familias más grandes, cuando el registro está un poco más robusto, tenemos una idea que está en desarrollo y aún no ocurrió en la práctica, que es la creación de una aplicación que logre dar señales de alerta bueno, para llamar a los individuos de cada familia. Es un programa, bueno, tal vez utilizando los programas que ya existen, integrándolos, pero de una forma más fácil para hacerlos alertas, entonces, de forma individual de todos los individuos. Aún no logramos ponerlo en práctica. Obrigado, Fábio. Muchas gracias, Fabio. ¿Cuál es la opinión de Erika, por favor? Buenas tardes. Bueno, Natalia y yo estábamos jugando que ahora la aplicación se llama Erika y Natalia. Natalia y Erika, pero aún necesitamos hacerlo, digamos, mano a mano, con las manos. Tenemos que llamar a los pacientes. Tenemos un problema en lo que dice respecto a la referencia del Sistema Único de Salud de Brasil. Tenemos familias que son muy grandes y personas que tienen seguro y otras no. Así, ya tuvimos experiencias en algunas instituciones que reconocidamente tienen servicio de oncogenética, no reciben pacientes si paciente índice, primer paciente en la institución. Pero creemos, bueno, lo logramos por vías informales.
Y es importante que las instituciones de salud privadas tengan este flujo de retorno del paciente que no tiene un seguro de salud para que se haga el seguimiento en el sistema de salud público. Y sabemos que la prueba está disponible en el sistema público de salud acá en Brasil, con esta relación a un proyecto, o instituciones filantrópicas que tienen programas de investigación que costean estas pruebas. Si no, no están disponibles. Este es el gran desafío, lograr hacer la prueba entonces. Entonces, más allá del compliance, tenemos toda la cuestión psicológica y emocional. Esto puede influenciar, claro, en este problema, en dificultar el seguimiento y en la comunicación, porque muchas veces vemos que tenemos personas en la familia que logran hacer una comunicación de la mutación para los familiares y otras que no van a hablar con el familiar. Tenemos que ver dentro de cada familia quién es el vector, digamos, de la información. De tal forma que se ha hecho todo de forma correcta, que no asuste a los familiares y que así lo lleve a no buscar el hospital para entonces no haciendo el seguimiento. Podemos caminar para el segundo caso, porque ya son ahí 15 minutos de presentación. Y a mí me gustaría de enviar un grande abrazo para nuestro amigo Francisco, que está ahí hoy, Juan Nishizawa, que está presente acá hoy en nuestra reunión. Muchas gracias, Juan, por estar por acá hoy. Y sabes que es siempre bienvenido. Francisco, por favor. Saludos, Juan. Benedicto, te comento que Juan está haciendo el diplomado de asesoramiento genético, así que él va a proyectar y desarrollar esta actividad más fuertemente en Bolivia. Qué bueno, qué bueno. Erika, eu acho que o seu microfone está aberto. Aí. Por favor, Francisco. Ahora su micrófono está cerrado, Francisco. Sí. Vamos con el caso clínico número 2, entonces, doctor Benedito. Sí, por favor. Aquí hemos invitado al doctor Enrique Lanzarini, que está conectado, a ver si enciende su cámara ahora, porque este es un caso con una doble mutación y que tiene mutación en el gen CDH1 y BRCA2, como vamos a mostrar, y el doctor lo invitamos para discutir este caso. Para contextualizar, esta es la paciente, una paciente de 40 años, ¿ya? Sana, que dado su antecedente de su hermana, diagnosticada actualmente de 51 años, diagnosticada a los... Doctor López. Diagnosticada a los 48 años con un cáncer de mama bilateral. Su mamá, diagnosticada con un cáncer de mama a los 45 años, fallecía a los 56. Su abuela materna, diagnosticada con cáncer de mama a los 48, fallecía a los 62. Su padre, aparentemente con un cáncer hepático, a los 58 años, falleció a los 63. Su tío paterno, un cáncer de próstata, falleció a los 65. Su abuelo paterno, cáncer de próstata a los 65, y su abuela paterna, cáncer de mama a los 57, fallecía a los 63. Estas dos hermanas viven en Argentina y estas dos hermanas viven en Chile, ¿ya? Esta hermana sana, como le digo, se hizo el estudio genético con estos antecedentes que ella tenía y se le identifica una doble mutación, uno en el gen BRCA2, que es esta deleción de una timina, es una de esas alteraciones que son frecuentes en población judío-esquenazí, y además se le identifica una mutación en el gen CDH1, que también es patogénica y frecuentemente descrita en la literatura. Sabemos que el gen BRCA2, ¿no es cierto?, le va a dar el riesgo a esta paciente de 44 años, ¿no es cierto?, de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, y el gen CDH1, cáncer de mama y gástrico. Con este antecedente, la paciente se hizo chequeos en las mamas y se le identificaron microcalcificaciones a la paciente.
ya se le hizo una biopsia por punción y se identificó que tenía tanto un cáncer intraductal y además un lobo biliar, ¿ya? Y el lobo biliar tenía pérdida de caderina. Eso con respecto a la mama. Y la paciente la semana pasada, de hecho, fue operada en otra institución, tanto de la mama afectada por cáncer como de la mama contralateral con una mastectomía total, ¿ya? Ahora, por el lado del estómago, ¿no es cierto?, gástrico, ella hasta el minuto rechaza cualquier indicación y lo que ella optó fue por un seguimiento con el protocolo Sidney, ¿ya? Y la parte ovárica también la está rechazando su cirugía a pesar del riesgo aumentado y prefiere seguimiento. Eso es la situación actual de la paciente. Como les digo, esto es lo que ocurrió en las últimas semanas. Y por eso lo traemos a discusión, saber discutir con ustedes en el fondo qué indicarle a esta paciente que ya tiene su diagnóstico de cáncer de mama, que con tratamiento, pero que la parte de los ovarios y gástrico en el fondo está rechazando hasta el minuto cualquier indicación. Karim, perdón, me gustaría presentar al doctor Lanzarini. Enrique es un cirujano digestivo, experto en la cirugía digestiva alta, en particular cáncer gástrico, con mucha experiencia. Enrique trabaja en el Hospital Clínico José Joaquín Aguirre, que es el hospital central de la Universidad de Chile, y trabaja con nosotros en la Clínica Universidad de los Andes. Él es quien lidera el área de la cirugía digestiva alta, en particular la parte gástrica. Entonces, Enrique, le queremos que nos dé su opinión al respecto y llevar esto a la discusión general con la opinión de todo el resto del equipo por esta paciente en relación a su vigilancia endoscópica y o tratamiento de reducción de riesgo, y un poco eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Enrique, adelante. Bien, muchas gracias Francisco por la presentación y saludos a todos. Bueno, este caso, el real desafío que presenta desde mi punto de vista es que es una paciente que tiene identificada una mutación patogénica de CH1, que ya tiene un cáncer de mama con pérdida de caderina sin antecedentes familiares identificados hasta este momento. Y creo que ahí es donde está el punto clave. Sabemos que la vigilancia endoscópica en estos pacientes es mala, tiene una sensibilidad que es menor al 30%, en general en las distintas series publicadas hasta ahora. En el mejor de los casos, con el protocolo de Cambridge, llega a un 60% la detección endoscópica, es decir, hay un 40% de falsos negativos. Por otro lado, sabemos también que realizar una gastrectomía total profiláctica identifica un carcinoma en células en anillo de sello, ¿cierto?, entre el 85 al 100%. En una publicación de la doctora Strong reciente en JAMA Surgery del 2020, el 89% de los pacientes sometidos a gastrectomía total profiláctica que tenían antecedentes familiares presentaban carcinoma con células en anillo de sello. Y los pacientes que no tienen antecedentes familiares, y ahí es donde está, creo yo, el mayor desafío con esta paciente, el riesgo baja. Pero es un riesgo que sigue siendo, desde mi punto de vista, alto. En este artículo en particular era del 67%. Es decir, estamos frente a una paciente que tiene la mutación patogénica sin antecedentes familiares, que el riesgo, por las series, digamos, publicadas hasta ahora, podría llegar hasta un 67%. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y según la evidencia que al menos yo conozco, en este caso los antecedentes familiares no es un determinante que sea confiable para poder definir exactamente el riesgo. Y por eso me gustaría la opinión vuestra. Hola Enrique, felicitaciones por su resumen. Un resumen claro de un cirujano, ¿no? Perfecto. Yo estoy 100% de acuerdo, porque cuando tenemos ahí muchos casos de cáncer de estómago en la familia, se queda más fácil tener la conducta establecida. Pero acá en mi consultorio yo tengo una familia muy parecida con CDH1, no con doble mutaciones, solo con CDH1, y no hay un caso de cáncer gástrico en la familia.
Entonces se queda difícil indicar una cirugía de reducción de riesgo para una familia que nunca tuvo un caso de cáncer gástrico. Pero este trabajo es muy interesante porque mismo con el riesgo más bajo un poco, cuando se compara con familias que tienen muchos casos con cáncer gástrico, el riesgo aún es alto. Está para 50 a 70% más o menos, ¿no? Entonces, es un riesgo que es considerable para una doença tan grave contra el cáncer gástrico difuso. Pero si rechaza la cirugía, después de una consejería genética adecuada, que podemos hacer es hacer el follow-up, ¿no? El rastreamiento, el screening. Otra cosa interesante es que la paciente era sana, ¿no? No tenía síntomas o diagnóstico de cáncer. Y es interesante que viene para una prevención y cuando se hace la prevención rechaza el tratamiento de reducción de riesgo. Esto es muy interesante en mi punto de vista porque viene para una prevención y cuando se descubre la posible causa de su aumento de riesgo, no quiere hacer la prevención que se indica. Para ovario principalmente y para cáncer gástrico, que son dos tipos de tumor que son tumores que sabemos que la prevención no es 100%, ¿no? Y son tumores agresivos. Entonces, está abierta ahí la discusión. No sé si Fabio o Pablo, que está ahí también, o quien quiera tener aí sua opinião, por favor. Os outros irmãos dela já fizeram o teste? ¿Los demás hermanos hicieron la prueba ya? Solo una de las hermanas, aquí de 49 años, E é positivo? y que es ¿Y ella es negativa para positiva? ambas. Es negativa, Simone. Ah, obrigada. Sí, negativa. De la hermana que vive en Chile, de las dos hermanas que viven en Argentina, van a ir a un centro en Buenos Aires. Uhum. Eu penso de É porque eu forma... acho que se as irmãs forem... Es que estaba pensando que si las hermanas, o sea, si una fuera positiva y que dijera que ok, que quiere hacerse la gastrectomía, y en este caso, como decía el doctor, ¿no? O sea, uno tiene una gran chance de encontrar un carcinoma, incluso clínicamente, aunque no haya nada clínicamente, pero eso sería algo como para estimular a la paciente de 44 años a que se haga la prevención, pienso. Isso mesmo. Obrigado, Simone. Fábio, Exacto, gracias, Simone. ¿Fabio? Yo estoy de acuerdo. Pienso que con la ovarectomía, por ejemplo, ya que tiene 2 hijos, tiene 44 años, es difícil hacer realmente un buen rastreo adecuado, un seguimiento bueno del ovario, incluso con todos los cuidados hay un riesgo de hacer un diagnóstico ya en una fase avanzada. Pienso que por el estómago estoy de acuerdo, no hay cáncer gástrico en la familia y es una cirugía que trae algo de daño funcional, digamos, pese a la consideración de que en esta situación sería posible hacer una gastrectomía total, pero no necesariamente con una adenectomía tan extensa. No sé, el colega cirujano tal vez pueda comentarlo, pero esto traería, no sé si traería algún buen beneficio de menor riesgo de complicaciones después de la operación. ¿Francisco? Claro, en el caso de realizar la gastrectomía total profiláctica, la intención es encontrar, digamos, el tumor en una etapa muy inicial, en una lesión T1A, y por lo tanto no es necesario realizar una linfadenectomía extendida. Solamente con la resección de la primera barrera ganglionar, es decir, una resección D1, eso es suficiente, ya que la probabilidad de metástasis linfática en un T1A es muy baja. Perfecto. Perdón, y en la actualidad la gastrectomía la hacemos por vía laparoscópica, lo cual también trae, digamos, todos los beneficios de la mini invasividad en estos pacientes. Perfecto. Benedito, sí, yo iba a hacer un comentario. Yo no he leído el paper que refiere Enrique y solamente tratar de homologar un poco a lo de nosotros, nuestro conocimiento de Lynch de 15, 20 años atrás cuando estaba partiendo,
y nosotros teníamos una tasa de eventos de cáncer en una tasa de tumores metacrónicos, y si yo tengo esta mutación, mi riesgo de metacrónico puede ser de un 50, un 70, y después, ahora que ya vamos con el PLSD, el trabajo prospectivo, multicéntrico, para ver realmente esos riesgos han ido bajando, ya no son tan altos, y claro, y logramos diferenciar afortunadamente de los distintos genes reparadores algunos que tienen menor riesgo. Entonces, a lo que voy yo, creo que entiendo lo que está señalado en el paper, que me refiere muy bien Enrique. Sin embargo, una voz de alerta nada más, de que nadie en la familia aparentemente ha desarrollado el cáncer gástrico, y quizás otros papers en algún futuro, este riesgo tan elevado en familias donde no hay cáncer gástrico empieza a ser más bajo. Entonces, importante de estar atento al desarrollo naturalmente de más información. Y lo otro es que si definitivamente se toma la decisión de una gastrectomía de reducción de riesgo, evidentemente es una cirugía mayor, y más responsabilidad es aún si es que el paciente finalmente no tiene el cáncer, en que nosotros ofrezcamos estos procedimientos en grupos muy entrenados como el equipo de Enrique, y que no en cualquier lugar de repente algún otro cirujano viendo resultados genéticos diga, ah, no, vamos a sacar el estómago. Entonces, yo creo que es mucha responsabilidad la toma de decisiones, y si se va a hacer, que se haga en algunos centros que tienen una tasa elevada de casos que permite, ojalá, enfrentarlos con un riesgo bastante bajo. Não, de acordo 100%, Francisco, Henrique. Eu gostaria de comentar. Yo quisiera comentar rápidamente, si me permiten, sobre esta cuestión. Es una familia que pienso muy interesante, porque cada tanto nosotros lidiamos con individuos que tienen dos variantes patogénicas en genes de predisposición hereditaria diferentes. En este caso, en esta señora de 44 años, vemos que tiene variante patogénica en BRCA2, una patogénica en CDH1. La pregunta, me parece acá, que cada tanto tenemos que hacernos es, ¿estos riesgos se suman, se multiplican o aumentan cuando vemos solamente una variante patogénica en un gen específico? O sea, los riesgos no se suman y no se multiplican. Los riesgos siguen siendo considerados de manera separada. O sea, tengo los riesgos para los órganos blancos y tengo los riesgos para los órganos blancos de CDH1. En esta mujer, por ejemplo, está la variante en los dos genes. Yo pienso que tenemos que considerar el riesgo para cáncer de mama como el gen que lleva a un mayor riesgo, que en este caso es BRCA2 si lo comparamos con CDH1, ¿no? O sea que el riesgo de una mujer de tener cáncer de mama a lo largo de su vida cuando tiene mutación en BRCA2 sería 69%. Y si uno tiene una alteración en el CDH1 sería más o menos 40 a 60. O sea que el riesgo que tenemos que considerar acá es el riesgo de 69%, que es más alto para BRCA2, aunque el riesgo patológico del cáncer de mama sea lobular. O sea, ¿será CDH1? No, tiene ductal y lobular. Ah, ductal también. Ok. Está más conectado a CDH1, pero no quiere decir que alguien que tenga en BRCA2 no pueda tener carcinoma lobular. O sea, lo que tenemos que considerar, pienso, es el riesgo de esta mujer de tener cáncer de mama con el riesgo de BRCA2, que es el más alto. Al igual que para cáncer gástrico sería CDH1 y el ovario sería BRCA2. Y no podemos esconder, no podemos ignorar, diría, el riesgo para cáncer de páncreas, melanoma y en los hombres próstata, porque vemos dos casos de próstata también
en la familia del lado del padre. Probablemente, no sé, es verdad, habría que hacer un estudio, pero probablemente BRCA2 podría venir del padre y CDH1 de la familia de la madre. Y ahí hay 2 tumores de mama, ¿no?, en edad joven. Habría que hacer una prueba genética. Yo pienso, perdón Pablo, no te quería interrumpir. Yo pienso que en este caso hay otra cosa que tenemos que considerar. Las 2 familias son pequeñas y estamos considerando que no hay casos de cáncer gástrico, pero la familia del lado del padre es muy pequeña también. No podemos ignorar, digamos, que el CDH1 podría venir del lado del padre y que si la familia fuera más grande encontraríamos otros casos. Bueno, sí, es verdad, Simone. Realmente hay una manera de saberlo que sería hacer la prueba. Aparentemente todos han fallecido del lado del padre, del lado de la madre también. Y hacer el tamizaje de las hermanas de esta paciente sería importante. A ver quién tiene BRCA2, quién tiene CDH1, quién tiene las dos. Y así empezar a hacer los protocolos para las mutaciones correspondientes. Y otra cosa que me olvidé de decirles antes con relación a la primera familia, ustedes hablaban de la dificultad de pruebas genéticas. El tema es, cuando estamos hablando del gen APC, que lleva a poliposa, adenomatosa familiar, poliposis, una manera interesante de ver quién es portador sin la prueba genética es haciendo la fundoscopía, el examen de ojo, para verificar si tienen el epitelio en la retina, y es una manera simple y barata, me parece, de ver quién podría ser portador de la variante patogénica en el gen APC con un simple examen en el ojo. Esa sería una sugerencia, ¿no? A gente não tem a possibilidade de realizar exame genético para o gene APC, você Se pode podría fazer hacer con la fundoscopia. Se podría hacer realmente una evaluación con el oftalmólogo en la retina para investigar hipertrofia congénita del epitelio de la retina. Ok, excelente, Pablo, Simone, gracias. Esta familia que tratamos acá en San Pablo, que tenía CDH1 patogénico, sin cáncer gástrico, me acuerdo que tuve mucha duda y me acuerdo que llamé al Insight, la Sociedad de Cáncer Gástrico Gastrointestinal que todos conocemos, y hablé con los responsables del grupo para hablar de cáncer gástrico hereditario y CDH1. Y lo que me comentaron informalmente sería que hacer el seguimiento sin cirugía en las familias sin antecedentes de cáncer gástrico es una duda universal. Y hacer el seguimiento con personas experientes, con endoscopía dentro del estándar de biopsias múltiples que conocemos, sería una buena opción cuando nos enfrentamos con una situación como esta familia, por ejemplo. Pero en fin, ya llevamos 40 minutos de la reunión. Le voy a Fabio, que levantó la mano. A ver, Fabio nos quiere comentar su opinión y después entonces nos puede presentar también el primer caso. Bueno, este es complicado. Vamos a ver qué nos va a presentar Fabio. Creo que es peor aún. Essa família mostra... El comentario es muy breve. Esta familia demuestra que si hacemos la secuenciación sin el panel y buscásemos el hallazgo de mutación en BRCA2, ya hubiéramos parado ahí. Pero es importante ver sobre esta idea de los paneles de NGS. Vemos mutaciones en genes diferentes o hasta mismo diferentes mutaciones en los genes que ya conocemos. Sí, los paneles propician varios diagnósticos. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Mientras comparte, tenemos 30 personas aquí en la reunión. Personas de toda América Latina, de Brasil. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿ven? Perfecto. Aquí pueden ver una historia. Mujer, 52 años. Tiene una historia de cáncer en la familia.
se investigó y se hizo la operación, no tenemos muchos detalles, tenía un cáncer triple negativo. A causa de la edad relativamente temprana y triple negativo, hizo una cita con un oncólogo sin mucha charla, sin mucha explicación sobre la prueba genética, se pidió un panel. En el heredograma, acá les podemos ver los datos porque se encaminó, acá los datos disponibles. A los 52 años, triple negativo. Una tía materna con tumores en el estómago, sin edad, un tío paterno con cáncer de próstata. Bueno, lo que vimos acá en el heredograma árbol genealógico, cada vez más los paneles multigénicos se piden sin el asesoramiento genético preprueba. Y este es un ejemplo. La mujer, porque tuvo un cáncer triple negativo, debe ser el examen pedido por el oncólogo, la oncóloga, sin el asesoramiento genético antes de hacer la prueba. Por eso no tenemos el árbol o el heredograma completo, porque la paciente aún no recibió atención de oncogenética, porque estamos en una situación que es muy difícil en este genograma. Sí, acá vemos la mutación de dos genes diferentes. Esta mutación tiene 3 mutaciones BRCA, 2 en el BRCA2 y 1 en el BRCA1, todas en heterocigosis, todas patogénicas. Vean las mutaciones. Esta es una de las mutaciones de lesión del BRCA2. No sé si alguien quiere entrar en los detalles de esta mutación. Puedo volver después. Otra mutación del BRCA2 es una duplicación. Y en el BRCA1 también una deleción. 3 mutaciones se consideraron patogénicas. Veamos que desde el punto de vista de tratamiento, lo que hicimos fue la mastectomía unilateral y la prueba se hizo después del resultado, sin una investigación o un guía previo. Les mostré aquí, en el contexto de estas mutaciones, el riesgo con el cáncer de ovario, Bueno, esta mutación estaría en esta área de más riesgo para cáncer ovárico. Hice una búsqueda en la literatura de la doble mutación en heterocigosis y se describió ya en algunos artículos. Encontré 11. Seleccioné aquí un trabajo publicado ahora en el 2020. Intenta hacer una revisión sistemática de estos casos. En una búsqueda de literatura, de metaanálisis, 18 estudios, y a partir de estos 18 estudios encontrados se encuentran 37 pacientes con doble mutación patogénica. Es algo curioso, les muestro el origen de estas pacientes. Francés-canadiense, pero me llama la atención que gran parte son pacientes con origen judío askenazi. Es un número muy considerable de entre los 37 que tenían la origen askenazi. La cosa que me llamó mucho la atención. Si comparamos la edad promedio de diagnóstico como para la doble mutación de 51.9 años, en esta cohorte, los no portadores de mutación 61,3, cuando comparados los que tienen la mutación, doble mutación BRCA, es un P significativo, y cuando comparamos BRCA1 exclusivamente mutado y la doble mutación, vean 49,7, pero con BRCA2 sí hay una diferencia significativa en la edad de diagnóstico de 58 años versus 51,9. Y también el P es muy significativo. Es curioso el hallazgo.
Otra cosa muy interesante que este estudio demuestra es un intento de comparar los cortes. Vean esta línea acá abajo, es la curva de la supervivencia libre progresión. Acá está próxima a los pacientes sin mutación y acá arriba BRCA2 intermediario BRCA1. En las dos cohortes el dibujo se repite, sugiriendo que la doble mutación por alguna razón pueda dar un pronóstico peor. Voy a parar aquí. Benedito, le doy la palabra para comentar las discusiones. Le abro para las discusiones. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Francisco, Karin, Erika, Natalia, Pablo, Simone, todos los que están aquí pueden comentar. Pablo levantó la mano, está con el micrófono cerrado. Le voy a hacer una pregunta para Pablo. Acabo de comentar que las mutaciones no solo son un riesgo, porque si están... Bueno, vamos. Fabio, ¿puede volver a las mutaciones, por favor? Son dos mutaciones en el BRCA1. Dos en el BRCA2, uno en el BRCA1. Veamos las mutaciones. Este es un frame shift. Perfecto. La del BRCA2 también es un frame shift. En la 3033. Vamos a ver la otra. Aquí podemos ver la deleción. Probablemente también lleva a un frame shift. Por lo tanto, me parece, sin lugar a duda, es una doble heterocigosis, doble heterocigota, tiene una mutación en doble heterocigosis en el gen BRCA1 y tiene una mutación en el BRCA2. Vean, lo que es muy interesante, las dos mutaciones en el BRCA2 están en cis, quiere decir, están en el mismo gen y no en genes diferentes, no están en homocigosis. No tenemos un cambio en un alelo y la otra mutación en el otro alelo, no, porque si no tendría un cuadro mucho más severo, que es la anemia de Fanconi, con una mutación en los dos alelos del BRCA2. Solo por la clínica ya nos damos cuenta que estas dos mutaciones en el BRCA2 están en el mismo alelo. Ahora, una de las mutaciones es anulada por la otra. Vean, la mutación que está en la posición 1813, la deleción de la A, cuando se hace la traducción en el ribosoma, es esta la que va a ser la principal, la que va a causar una parada de la traducción. Pero la otra mutación, la que está en la posición 9097, ni llega a ser traducida en el ribosoma, porque ya tenemos la 13. Entonces tiene las dos mutaciones en BRCA2 en cis, en el mismo alelo, y solo una de ellas realmente es importante. Porque cuando el ARN mensajero es traducido en el ribosoma para formar la proteína BRCA2, la última mutación, la de 1097, va a ser desconsiderada, ni llega al ARN. El ARN mensajero ni llega para la traducción, ni es traducido. Por lo tanto, podemos considerar que esta paciente tiene una mutación en el BRCA1 y una mutación en el BRCA2, ya que la otra mutación de la BRCA2 del 997 es anulada por la del 1813. Si aumento no hay riesgo, los riesgos no se suman y no se multiplican, por lo tanto tenemos el riesgo independiente del BRCA1, que es muy alto para cáncer de mama, y también tenemos el riesgo para BRCA2, que también es bastante alto para el otro cáncer. Entonces, cáncer ovárico. Ahora, BRCA1, BRCA2 pueden estar en la misma vía de regulación para la reparación de mutación, que es la recombinación homóloga. Creo que los riesgos no se suman, no se multiplican, porque tenemos, con la presencia de un alelo normal, logramos tener la presencia de la proteína normal en la formación de la superestructura BRCA1, PALB2, BRCA2, BRIP1, ustedes saben. Así los riesgos no se suman, no se multiplican una vez más.
Y la mutación del BRCA2 en la posición 1813 anula la posición 9097. Eso es todo. Karin, ¿su opinión? Sí, en mi opinión fue exactamente lo mismo que opinó el doctor Pablo. En el fondo, las dos alteraciones que están en el gen BRCA2, la primera va a anular a la siguiente y lo más probable es que estén en alelo porque de otra forma habría existido otro fenotipo. Y en el caso de BRCA1 puede estar digamos, haberse heredado de una de las ramas, digamos, materna o paterna, no sabemos. Pero en este caso, como dice él, a pesar de participar en la misma vía, no se están sumando los riesgos. Y esto sí lo observamos, por ejemplo, en los casos de constitucional, ¿no es cierto, doctor? Donde heredamos dos mutaciones en PMC2, por ejemplo, vienen por ambas ramas, pero sí se expresa antes la enfermedad, o en el gen MLH1, qué sé yo, o la anemia de Fanconi, como se mencionó. Así es que interesante ver este tipo de casos y ver que no se ha sumado los riesgos, doctor, aquí en este caso. Eu queria a opinião da Érica e da Quería la Natália. opinión de Erika y de Natalia desde el punto de vista de asesoría genética. No solo hacer el test molecular, pero preparar al paciente y su familia para tener el resultado inesperado como este, por ejemplo. Érica. Hola. Déjame ver. ¿Nos está ouvindo, Érica? Eu acho que não está ¿No se ouvindo escucha? no microfone. Ah, não funciona. Tá. No funciona el micrófono. Bueno, voy a hablar en nombre de las dos. Siempre es muy difícil la asesoría, el asesoramiento genético sin la preprueba. Una cosa es la paciente por sí sola. Quiere decir, la paciente necesita un tiempo para madurar la posibilidad de ser portadora de una variante patogénica. Nuestra también del equipo, cuando tenemos una paciente que viene al asesoramiento genético preprueba, ya conocemos a la paciente, ya tenemos una idea de la familia, de cómo esto se da. Entonces, para el asesoramiento genético post-prueba, las estrategias que van a ser utilizadas ya van a ser basadas en una evaluación anterior de la paciente. Ya sabemos que muchas pacientes son que están muy ansiosas. Y esto también recordando que esta paciente acabó de recibir el diagnóstico de prueba del tumor, es una situación que también es muy importante considerarla en el asesoramiento genético, cuál es el estadio en el momento de la enfermedad. A veces descubre que tiene cáncer de mama, que tiene un tumor que necesita de quimioterapia antes de la cirugía, por ejemplo, y después va a quedar en este momento entre oncología y el asesoramiento genético porque es un limbo, porque también es voluntario, pero la paciente viene si quiere tomar parte. Esto es algo obligatorio, no podemos, mismo hablando de la importancia de esto, tenemos varios aspectos que cuando tenemos situaciones como esta, tenemos estas dificultades que son colocadas en el contexto del asesoramiento genético. Só comentário, Benedito. Essa questão de solicitação do Bueno, teste. ese tema de pedir la prueba y es una orientación previa es algo cada vez más común porque se utiliza la información con finalidad terapéutica. Se ve mucho más de eso. Es algo que está cada vez más común y también no se comentó mucho. Sin duda, la prueba se pide de forma cada vez más amplia por varios colegas, oncólogos, las especialidades. De forma alguna, yo creo que esto no debe ser hecho, pero el paciente necesita recibir la orientación adecuadamente.
Ya que podemos tener resultados como estos, tenemos que explicarles los resultados a los pacientes y las consecuencias para los pacientes y la familia también. Por lo tanto, el asesoramiento genético es parte fundamental, tiene un rol fundamental en el apoyo y para que también se hagan las pruebas. Yo siempre fui contra las restricciones para el pedido de pruebas para algunas especialidades. Eso está equivocado en mi opinión, pero quien pide, cualquier que sea el examen, la especialidad que pida tiene que tener la responsabilidad también de darle los cuidados al paciente de acuerdo al examen que se pide. En este caso, tenemos un panel multigénico. Pablo, ¿le gustaría decir algo? Es que su mano está levantada. Perdón. No, pero estoy de acuerdo con usted. Creo que todos somos médicos, independientes de la especialidad, somos enfermeros, trabajamos con asesoría. Bueno, cuando tenemos una conducta tenemos que tener la responsabilidad por la conducta. Entonces, si pedimos una prueba genética, independiente de su especialidad, tenemos que tener todo el derecho de pedir porque estudiamos para esto, somos formados en medicina, pero realmente tenemos que hacer un asesoramiento preprueba, explicar lo que es la prueba genética, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, cuáles son las posibilidades de resultados, y así hacemos el genograma, el heredograma, o sea, recolectar todos los datos de estos individuos y realmente hacer un asesoramiento pues prueba con el resultado ya en manos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el profesor doctor Benedito y vemos que esta es una situación que está y cada vez más vamos a ver no solo en oncología, pero en todas las otras especialidades pedimos pruebas genéticas. Y creo que cuando pedimos una prueba genética como cualquier otro examen, está dentro de sus responsabilidades como médico. Muy bien, Fabio. 7 minutos. ¿Logramos presentar este caso? Sí. Lo hago bien rápido. Para mostrarles que también es un caso que tiene un hallazgo no frecuente. Paciente, mujer, 35 años, así de seguimiento, rastreo, tamizaje a causa de la familia, hizo una biopsia por un cambio de imagen, vino carcinoma, hizo sin hacer el asesoramiento anterior, hizo una cirugía conservadora de la mama con biopsia y reconstrucción. El resultado mostró que un carcinoma con un receptor de estrógeno, pero es negativo para progesterona y HER2, que es reciente, hizo tratamiento adyuvante, tamoxifeno, y después se siguió para la evaluación de oncogenética. Después del tratamiento quirúrgico, bueno, que ya se hizo la cirugía y ya se definió la conducta. Este es el genograma, heredograma de la familia, 35 años, tiene una tía materna que tuvo cáncer de mama a los 58, falleció. La madre tiene 71, está viva, no tiene histórico. Y acá tenemos una prima, hija, también con cáncer de mama en edad muy joven. Se sometió a un asesoramiento y la solicitación de un panel y el hallazgo fue de un cambio en CHEK2, prenomocigosis. Esta es la curiosidad del caso. Una mutación que lleva a un cambio de arginina por glicina. Pablo, no sé si me quiere ayudar acá a comentar este tema. Después yo hice una búsqueda en la literatura para ver cuán frecuentes son estas mutaciones de homocigosis en CHEK2. Voy a comentar muy rápidamente. Bueno, voy a hablarlo. A causa de tiempo y después podemos comentar en el fin. Esto puedo saltar, es solamente para mostrarles. Yo hice un análisis de que esta mutación, 1100del, que lleva a una proteína truncada, es más común en el este de Europa y en el norte de Europa. De 1 de cada 100 individuos, un poco más rara en América del Norte, uno entre 332 a 500
casi no existe en España y en India y está asociado a un riesgo de cáncer de mama 2 veces más alto en las mujeres y 10 veces más alto en los hombres. No es la mutación que estamos viendo. Esta es la más frecuente de la literatura. Acá también no está en homocigosis. Solo para recordar un poco el CHEK2. También tenemos otras mutaciones de que tienen un aumento de riesgo. Pueden ver acá, I157T, bueno, etc. Y cuando buscamos por mutaciones en homocigosis en CHEK2, vean acá las 7 publicaciones. Me pareció muy interesante 2 artículos. Este es uno de ellos, en el cual nosotros tenemos el número de cánceres primarios. Si la mutación es monoalélica, bialélica, igual a mayor que 1. Y una vez más, acá tenemos específicamente en esta mutación 1100 del, bueno, mutaciones en general, y acá una mutación específica, esta mutación aquí. Nos damos cuenta que el número de tumores aumenta siempre cuando la mutación es bialélica, mismo cuando es en esta mutación específica o mutaciones de una forma general. Otra cosa también muy interesante es aquí el promedio de edad de diagnóstico. También es un promedio un poco más bajo, general, cuando la mutación es bialélica. Mismo cuando lo vemos de forma separada esta mutación en homocigosis. Vean acá el dato que muestra el riesgo de cáncer ductal invasivo y cáncer ductal in situ, carcinoma ductal in situ. Y acá tenemos las mutaciones bialélicas, mostrando que hay un aumento de riesgo de odds ratio, como pueden ver, tanto cuando el invasivo como el in situ. Y acá monoalélico no está esta variación. Acá solo para que puedan ver, como curiosidad, les demuestro la comparación de los promedios de edad. Cáncer en general, 44 años, 47 años. De cáncer de mama, 44, 48 para monoalélico. Ancestralidad más común en blancos no hispánicos, 71% de los hallazgos, 22 de mutación bialélica son en esta población, blanca no hispánica. Segundo están los hispánicos y América Latina. Y aquí, en el último cuadro, la historia personal de cáncer. Vean, cáncer de mama es lo que es más frecuente, llegamos a 80% cuando tenemos mutaciones bialéricas, y ovárico también, aumentado 6,5%. Acá apareció en tercer lugar cáncer de páncreas, pero es apenas un caso que necesitamos tomar cuidado. Míralo con cuidado. Bueno, el riesgo va de 41 para 82, ¿no? Es bastante interesante. De monoalélico para bialélico, 41 para 80, sí. Acá tenemos otro dato que es muy interesante, creo que queremos mostrar esta tabla. Vean la comparación monoalélico bialélico y acá la mutación específica de deleción 1100 en homocigosis o monoalélico. Vean, 41, cualquier cáncer. Perdón, cualquier cáncer de mama, cualquier edad, 41%, 80%. Por debajo de los 50, 23, 61 para bialélico. Segundo primario de cáncer, 8,1. Vean cómo aumenta el riesgo, 22. Esto también vale para esta mutación. Vean, 8,2, 31,2. Y cáncer de mama, cualquier edad, más un cáncer no de mama, también tenemos un riesgo un poco aumentado. Acá tenemos un dato bastante interesante. Quiero en este otro estudio, también este estudio de esta misma mutación en homocigosis, de esta mutación solamente en 3 casos, de un total de 1.422, pero si vemos acá en traducción en CHEK2, eran 45, de los cuales 3 tenemos en mutación con homocigosis en este estudio. Lo que nos llama la atención es que los 3 casos tenían un cáncer de mama bilateral. El autor hasta muestra una curva de sobrevivencia. Vean, los 3 casos no tuvieron una buena evolución. Y este último estudio es para demostrar el perfil en términos de expresión de los receptores de estrógeno, progesterona y HER2. No son situaciones triple negativas,
Gran parte tiene expresión de estrógeno, progesterona y HER2 es bastante variado en los 8 casos listados. Aquí volvemos al caso. Pablo, tal vez me pueda ayudar entonces para ver esta mutación. Y si tenemos un riesgo aumentado, me recuerdo que la paciente hizo una cuadrantectomía y reconstrucción. Bueno, excelente revisión. Pablo, un minuto para comentar. Bueno, esta mutación es missense. Tenemos el cambio de una arginina por una glicina en esta posición 117. Por lo general, las missense, dependiendo de dónde ocurren, le dan un efecto funcional, una pérdida de función un poco más liviana a la proteína, lo que puede explicar el fenotipo un poco más liviano, mismo en homocigosis, pero lo que podemos ver es que, vean, cuando tenemos una variante patogénica en homocigosis en el mismo gen, la presencia en los dos alelos, nos damos cuenta que el riesgo es doble el riesgo. Tenemos un riesgo aumentado cuando comparamos con una mutación en un único alelo. Y es muy interesante porque el riesgo dobla. Tenemos el porcentaje de desarrollo de cáncer, sea de mama, páncreas, de colon, va a doblar cuando comparamos con una mutación en heterocigosis. Así es un caso muy interesante. También una cosa que me gustaría preguntarles es si los padres son consanguíneos, porque para tener una mutación en homocigosis con la misma variante de los dos alelos, siempre tenemos que ver si estos padres son consanguíneos. Yo chequeé esta información con Natalia. Creo que no logra abrir el micrófono. No son. Creo que la pregunta principal, y tal vez Benedito si usted quiere responder, y ahora si el riesgo es aumentado, es check 2, hizo una cuadrantectomía. Ella respondió esto. Bueno, la respuesta está en la ponencia. El riesgo es de 80%. Y realmente los 3 casos que tenemos acá eran 100% de los casos de cáncer bilateral. Entonces, esta paciente tiene que ser orientado con su riesgo. La decisión no es nuestra, es de ella, pero tiene un riesgo de 81% de cáncer de mama bilateral. Por lo tanto, creo que una vez más, hacerse todo el tratamiento sin el resultado del panel, me gustaría que la reorientasen con profesionales que la siguen, tanto en la cirugía de mama y de oncología, pero para mí la respuesta está en su ponencia. Terminamos el tiempo, pero me gustaría agradecerle a Pablo, Karin, a todos, Francisco, Erika, todos los que están aquí de esta ponencia y todos los que nos vieron, varias personas de América Latina y de todo Brasil. Muchas gracias. Creo que la función de esta reunión es traer estas dudas para que logremos tener un mejor cuidado con nuestros pacientes. También a Nelson y Estela, muchas gracias que siempre nos hacen la traducción de portugués, español, español, portugués. Muchas gracias. Y gracias a Jin Won que nos da la oportunidad de utilizar esta herramienta maravillosa que es el Zoom profesional para el grupo de estudios de tumores hereditarios que podemos entonces acceder para desarrollar estas reuniones. Muchas gracias. Buen fin de semana y hasta dentro de 2 semanas con un nuevo encuentro en nuestro grupo. Muchas gracias. Chao, gracias.